Soy ateo de un Dios más que tú. Quizá este es el mantra dogmático más repetido de la creencia atea. Y en verdad se lo creen. ¿En serio les parece que con eso tumban al teísmo completo? Lo dicen con tanta seguridad y con tanta convicción. Lo pavonean en los eventos, en las conferencias, exudando inteligencia según los ateos. ¡Jaque mate teístas! Gritan los ateos en su locura. Bueno, el error, ya se los dije, es un error muy básico, fruto de la ignorancia más simple. Es confundir, uno, el objeto de estudio, con dos, los modelos que se hacen del objeto de estudio. Eso simplemente es todo el error de los ateos. No pueden distinguir entre el objeto de estudio y los modelos que se hacen del objeto de estudio. Ya les he dado varios ejemplos en otros videos, algunos ejemplos como estos. Una cosa es el átomo y otra cosa son los modelos que se hacen del átomo. Es el modelo de Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr, etc. Lo que dicen los ateos es tan tonto como decir, el átomo no existe. Tú no crees en el átomo de Demócrito, tú no crees en el átomo de Thomson, ni en el átomo de Rutherford, ni en el átomo de Bohr, ¿sí? Yo solo no creo en un átomo más que tú. O vamos para el otro lado, vamos para lo macro. Una cosa es el cosmos y otra los modelos que se hacen del cosmos. Hay varios modelos que se han propuesto acerca del cosmos. Lo que dicen los ateos es tan tonto como decir, el cosmos no existe. Tú quizá no crees en multiversos, sobranas, o universos burbuja, universos paralelo, o solo lo producido por el Big Bang, ¿o sí? Tú quizá no crees en el cosmos de 11 o 24 dimensiones de Hawking, o no crees en el cosmos holográfico de Talbot, o no crees en el multiverso de Steven Weinberg, o no crees en el cosmos eterno del hinduismo, o quizá no crees en el cosmos que aparece de la nada de Lawrence Krauss. Entonces los ateos dicen, el cosmos no existe, yo solo no creo en un cosmos más que tú. Es absurdo y sin embargo, pues parece que es el mejor argumento que se le puede ocurrir a los ateos. Algunas obviedades acerca de los modelos. Puede haber muchos modelos para una sola cosa. Los modelos pueden ser diferentes entre sí. De hecho lo son. Por ejemplo, el de los átomos son modelos diferentes. Pueden ser incompatibles entre sí. En algunos el electrón pues es como una caniquita en una órbita. En otro el electrón son nubes de posibilidades con extraños comportamientos cuánticos. Hay algunos modelos que son evidentemente errados, generalmente los más antiguos. Hay algunos que describen mejor al objeto de estudio. Algunos describen mejor solo una parte, pero no al fenómeno completo. Otros describen otras partes, etc. Y no por eso vamos a negar al átomo o al cosmos, solo porque hay muchos modelos diferentes, incompatibles, incompletos o errados acerca de ellos. No vas a negar al objeto de estudio solo por errores, incompatibilidades o diferencias entre los modelos que se hacen de ese objeto de estudio. Lo mismo pasa con Dios. Una cosa es Dios, es diferente Dios a los modelos que se hacen de Dios, a los modelos que hacen los humanos de Dios. Desde luego, Dios es mucho más difícil de estudiar que un átomo o que el mismo cosmos, porque básicamente Dios es lo que genera todo, desde los átomos hasta los cosmos. Sería desde luego, literalmente, pues lo más complejo y lo más difícil de estudiar que existe. Así, lo que los ateos creen que solo es un argumento en contra del teísmo, en realidad es un argumento a favor del teísmo. En su confusión modelo-objeto, dicen, como hay muchos dioses y religiones, entonces Dios no existe. ¿En cuál de los miles de dioses vas a creer? Pero en realidad es más bien así. Dios es tan real, tan grande y tan enorme, que todas las culturas y civilizaciones del mundo pueden verlo. No importa qué tan lejanas, separadas o inconexas estén entre ellas, todas harán diferentes modelos para intentar comprender lo divino. Por tanto, no es un argumento en contra de la religión. El hecho que haya muchas religiones, muchos teísmos, muchos dioses, solo nos está diciendo que Dios es algo tan grande que cualquiera lo puede ver y intentar hacer diferentes modelos para explicar a ese Dios. No hablan de cosas diferentes, es el mismo arquetipo, se refieren al mismo principio original, último, fundamental, creador, regulador, ordenador, etc., de todo lo que vemos, vivimos y experimentamos. Es el mismo objeto de estudio. Dios es demasiado grande para caber en una sola religión. Dios es demasiado grande para caber en un solo libro. Un solo libro no basta para conocer la gloria de lo infinito. Pero Archie, es que unos, por ejemplo, son monoteístas y otros politeístas. Bueno, ¿y eso qué? Unos creen en universos y otros en multiversos o universos paralelos. Unos creían que el átomo era una sola cosa indivisible y otros dicen que se compone de un montón de partículas subatómicas. ¿Por qué proponer o por qué cambiar modelos? Pues simplemente para intentar explicar mejor algo. Quizá las ondapartículas subatómicas explican mejor un átomo, quizá los multiversos, otras dimensiones, universos paralelos podrían quizá explicar mejor al cosmos.
De la misma forma, tal vez el teísmo parece ser una mejor aproximación, un mejor modelo de Dios, da que las religiones monoteístas tuvieran mayor auge, pues se manejaba un mejor modelo, más adecuado, más funcional acerca de lo divino. Para eso tengo, si quieren, un video que se llama Monoteísmo versus Politeísmo, donde al final explico cosas como que incluso los politeístas tienen un Dios principal, un Dios creador, un Dios padre, madre, etc. Bueno, podemos usar tres metáforas semi-infantiles para los ateos que aún no le entienden. Está la metáfora del elefante, la del diamante, la de la montaña, que seguramente ya los conocen si son conocedores de filosofía, pero también aplican a lo divino. La del elefante dice que Dios es como un elefante y los humanos como un grupo de ciegos. Cada uno, cada cultura, toca una parte del elefante y lo describe según lo vive. Uno toca la trompa, otro toca una pata, otro una oreja, otro la cola, otro el cuerpo. Pero no están hablando de diferentes elefantes, están hablando del mismo elefante, pero son diferentes partes del mismo elefante. Es un elefante tan grande que solo alcanzan a tocar pedazos del mismo elefante. Igual está la del diamante. Dios es como un diamante gigante con varias caras. Es tan grande que depende de dónde estés parado, las caras que te muestra y las caras que puedes ver. Cada cultura habla solo de la cara que tiene enfrente. O por ejemplo la montaña. Dios es como algo que está sobre una montaña altísima que nadie puede subir y nadie alcanza a ver bien. Entonces cada cultura debajo de la montaña te habla de cómo cree que es Dios desde su propio punto de vista debajo de la montaña, entre lo poco que alcanza a ver y lo que intenta concebir por su cuenta. Así, yo no soy ateo del átomo por no creer en el modelo de Demócrito. Yo no soy ateo del cosmos por no creer en el modelo antiguo que aplastaba las estrellas en la bóveda celeste. De la misma forma, yo no soy ateo de Zeus, Tao, Brahma, Yahvé o Logos. Solo entiendo que son diferentes modelos acerca de lo divino. Algunos son mejores, otros son peores, algunos están errados, algunos son más acertados, algunos son más explicativos en algunas partes que otros y viceversa. No se trata de inventarse dioses a lo loco, sino se trata de hacer modelos que se aproximen, representen o describan mejor lo que en verdad es Dios. A lo mucho las religiones podrían decir, creo que mi visión, mi modelo, mi versión de Dios es la mejor, y luego intentar argumentar por qué lo creen. A mí, como todiano, como deísta, como libre pensador, me tiene sin cuidado. Yo considero que las religiones son intentos humanos por alcanzar lo divino, así que todas tienen sus aciertos y sus fallas. Algunas están más alejadas y otras se aproximan más a lo que en verdad es Dios, pero bueno, todas están en el camino de conocer lo que es Dios. Lo que también resuelve otro dogmático mantra ateo erróneo. Tu religión es donde naces. Por ejemplo, según este mapa, pues si tú naces aquí tendrás que ser cristiano, si tú naces acá tendrás que ser musulmán, si tú naces acá tendrás que ser budista. Obviamente esto es falso, pues por ejemplo, creo que yo soy el único todiano que existe en el mundo, o acaso será que yo no vengo de este mundo. Nadie niega los factores culturales del tiempo y lugar donde naces. Es claro que si naces en la Grecia antigua, tu idea del átomo sería como la de Demócrito. No sabrías nada de mecánica cuántica, ni de supercuerdas, ni de electrones en nubes de posibilidades. Quizá hasta pensarías que es realmente indivisible, o quizá ni siquiera sabrías que existen los átomos. ¿Significa eso que el átomo no existe, solo porque el tiempo y el lugar en donde naces afecta a tus ideas acerca del átomo? ¿O el cosmos? Antes no sabía nada de galaxias, ni siquiera sabían del sistema solar. Es obvio que nacer en esa época y lugar, pues afectaba tu visión del cosmos. ¿Significa eso que el cosmos no existe, solo porque el tiempo y el lugar en donde naces afecta a tus ideas acerca del cosmos? Claro que la cultura te afecta. Tu cultura afecta cómo ves el átomo, tu cultura afecta cómo ves al cosmos, tu cultura afecta cómo ves a Dios, mas no significa que no existan o que sean pura cultura. Está lo que compone a las cosas, es decir, los átomos. Está el conjunto de las cosas, es decir, el cosmos. También está el yo, el sujeto, la mente, la conciencia, el observador, el experimentador, la razón, el orden, las matemáticas, la lógica, la inteligencia detrás de las cosas, es decir, Dios. Entonces, afecta pero no determina. Simplemente, todas las religiones no fueron aprendidas como creen los ateos. Alguien tuvo que empezar, alguien tuvo que proponer un nuevo modelo y ese modelo será aceptado y difundido hasta formar parte de la cultura. Toda religión comenzó con un cambio de paradigma novedoso que rompía con lo establecido hasta el momento. Pues si solo pudieras pensar lo que han pensado y te han enseñado tus antepasados, entonces seguiríamos pensando lo mismo que los hombres de las cavernas. Es claro que puedes vencer, corregir, mejorar, superar, aportar y añadir cosas a tu cultura.
Así realmente no importa dónde nazcas, siempre tendrás oportunidad para acercarte a lo divino por medio de diversos enfoques. Obviamente las religiones cambian, pero sobre todo cambian en los detalles. Vamos, que ir a una mezquita, a una iglesia, a un templo, una sinagoga, tendrá diferentes detalles, pero pues en esencia es lo mismo, es el altar, son las imágenes, son las estatuas, son los cantos. Podrás rezar un rosario, repetir un mantra, sentarte en posición zen o cantar la Torá. Son detalles diferentes, pero pues en esencia es lo mismo. Oye, Archie, para algunos hinduistas le rezan a muchos dioses diferentes. Bueno, los cristianos, por ejemplo, tendrán un solo Dios, pero también le rezan a la Virgen María, a Jesús, la encarnación de Dios, y a todo un ejército de santos y beatos, el santo de esto y de aquello y del otro. Entonces, en esencia, sigue siendo lo mismo. Los malvados en algunas religiones desaparecen, en otras se van al infierno, en otras reencarnan en versiones inferiores o se la pasan reencarnando a lo loco, pero en esencia es lo mismo. Al que se pasa de listo, pues le va a llegar la cuenta. Los buenos, entre comillas, regresan a Dios, al nirvana, al paraíso, rompen el ciclo de samsara, reencarnan en versiones mejores, van a planos superiores. En esencia es lo mismo, si haces bien, te irá bien. Por tanto, nacer en un lugar distinto a lo mucho te da un modelo distinto, una aproximación y un enfoque particular para acercarte a lo divino, pero básicamente sigues viendo a lo divino. Aún así, si gustas y si te interesa, tú tienes el poder para rechazar, cambiar o hasta mejorar el modelo impuesto por tu sociedad en turno, elegir otro modelo o decidir buscar tu propia interpretación de las cosas, que es lo que yo hago y lo que yo recomiendo. El asunto es que a la mayoría de personas no les importa tanto como para hacer este esfuerzo. Su espiritualidad es light y con la religión en turno les basta para vivir su vida sin pensar demasiado ni preocuparse mucho por estos temas. Lo que también es una postura bastante válida. No a todos les encanta estar metidos en estos temas. Si tú tienes algunas tradiciones, alguna religión, basta que te aproximes tantito a Dios y si con eso es suficiente para ti, pues ya lo hiciste. Por tanto, este argumento ateo pues, es muy erróneo. Si estuvieras condenado realmente a la religión de tus padres, como dice la mentira atea, pues en primer lugar ni siquiera habría ateos. Nunca se les ocurrió pensar eso a los ateos. Y ateos han existido en todas las épocas. Y si fuera cierto, tampoco habría nuevas religiones, ni nuevas escuelas o corrientes filosóficas. Además que también el trabajo de los distintos misioneros sería imposible. Si es posible, es porque personas tanto de China como de la India, como de México, como de Japón, Francia, Italia, Estados Unidos, lo que sea, pueden comparar modelos y pueden decantarse por lo que consideren más adecuado o se adapte mejor a su vida. ¿En serio creen que no hay chinos que sean cristianos? También puedes agarrar 3 judíos, 3 cristianos, 3 taoístas, 3 hinduistas, diles que te hablen de Dios, de Tao o de Brahma. ¿Crees que los tres te dirán lo mismo? Pues claro que no. Por tanto, incluso dentro de las religiones institucionalizadas, cada quien tiene su interpretación de las cosas. ¿En serio creen que no hay católicos que creen en la reencarnación? Retomando, no puedes negar así nada más al átomo, porque bueno, de algo tienen que estar compuestas las cosas. No puedes negar nada más así al cosmos, porque bueno, el conjunto de todas las cosas tiene que ser algo. Tampoco puedes negar así nada más a Dios, porque algo tiene que ser lo que experimenta, lo que da orden, lógica, razón a las cosas. Pero Archie, los ateos niegan a Dios, dicen que no hay evidencia, que no hay orden, lógica, razón, inteligencia. Bueno, que los ateos no puedan o no quieran ver el orden, la lógica, la razón, la inteligencia, las leyes, las matemáticas, el lenguaje, etcétera, que los rodea, no significa que no estén ahí. Yo sí los veo. Yo lo que no veo es que todo sea una burrada cósmica como propone el modelo ateo. Yo de lo que no veo evidencia es de que todo es una tontería sin sentido como propone el modelo ateo. Todo eso se opone a mi empirismo y todo lo que yo estoy viviendo y experimentando en este momento. Quizás simplemente algunos están ciegos a la inteligencia y están condenados a creer que todo es una tontería absurda sin sentido. Por ahí tengo otro video que les recomiendo que se llama Ateos, recompensa, se busca inteligencia. Trampas y trucos ateos. Por eso a los ateos les encanta hablar de Zeus, de Odín o de malinterpretaciones del Dios del Antiguo Testamento, porque son los modelos más viejos y primitivos que existen de Dios. Es la idea que tenían los hombres acerca de Dios de hace 2000 a 6000 años. Los ateos son unos tramposos, es como intentar atacar al átomo en base a los modelos más viejos como el de Demócrito o el de Dalton, haciendo notar sus inconsistencias, sus errores, contradicciones, concluyendo por tanto que no existen. O es como decir que el cosmos no existe porque es algo que los modelos más antiguos sobre el cosmos eran ridículos. También por eso los ateos hablan de unicornios, de pitufos, de Santa Claus y de monstruos de espagueti volador, porque son son los mejores modelos que pueden elaborar de Dios según sus capacidades intelectuales y en vista de su incapacidad para ver la inteligencia o el orden detrás de las cosas.
Vamos, es lo más que se puede esperar de personas que su mejor modelo sobre las cosas es que todo es una accidental tontería absurda y sin sentido, y que niegan cualquier otro modelo menos absurdo por supuestas faltas de evidencia. La inteligencia es un ser imaginario que nadie puede demostrar. Como yo no lo veo, nadie la puede ver y por tanto no existe. Todos deben aceptar por default mi modelo, que es la estupidez total. Ingenuidad atea. Así los ateos creen, por ejemplo, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, primitivo, retrógrado e ignorante, y que luego se compuso un poco en el Nuevo Testamento. Es tan tonto como decir que el átomo de Demócrito era primitivo, retrógrado y simplón, y con el tiempo se volvió más complejo y sofisticado con la ciencia moderna. Es obvio que ni Dios ni el átomo cambiaron, lo que cambió es la visión del ser humano que tenía de Dios y de los átomos, los modelos de Dios y el átomo de los humanos. Es obvio que los humanos primitivos de la edad de bronce y anteriores tuvieran ideas primitivas, retrógradas, incorrectas sobre Dios, justo como algunos ateos modernos. Claro, los otros tienen la excusa de que eran seres primitivos. Los ateos no sé por qué en esta época moderna siguen pensando como seres primitivos. En fin, es obvio que sociedades más civilizadas tengan ideas más civilizadas sobre Dios. Los malos, los bélicos, los celosos, los vengativos, los primitivos, retrógrados, ignorantes, eran los humanos antiguos y proyectaron eso a sus visiones de lo divino. De hecho, las religiones es justo la herramienta que trataba de volverlos más civilizados, lo que llevó a la humanidad a lo que es hoy en día. Claro que en su condición primitiva, pues era obvio que cometerían y sigan cometiendo algunos errores en el camino. Vamos, no es que el Dios de Abraham, Moisés o David fuera malo y el Dios de Jesús fuera bueno. Tampoco son cuatro dioses diferentes, aunque haya varios videos al respecto de algunos ateos por ahí en YouTube. Pero parece que Jesús era más poderoso e iluminado que Abraham y Moisés juntos, y su comprensión de lo divino era mucho mayor. Su modelo, por tanto, era un mejor modelo. De ahí que los cristianos se llamen a sí mismos cristianos y no abrahamistas, moisesianos o davidianos. Lo mismo pasa con Lao Tse, con el Tao, con Heráclito, con el Logos, con Yasia de Brahma, con Moisés, con Elohim o Yahvé, con Aristóteles el Absoluto, con Newton, Descartes, con Kant. Todos proponen diferentes modelos tratando de explicar lo mismo. Muchos nombres para referirse al mismo principio sin nombre. Algunos lo ven como un Dios que interviene y participa como los judíos y los cristianos. Otros lo ven como un callado Tao inefable, como los taoístas. Algunos como un Brahma soñador creando cosmos con su pensamiento, como los hinduistas. Otros como el orden y las matemáticas detrás del cosmos, estilo Einstein o Spinoza, como algunos deístas, porque también deístas pues, hay muchos variados. Por ejemplo, yo soy un deísta, pero tengo ciertas particularidades. Así el conocimiento evoluciona. El conocimiento en todas las áreas humanas está en evolución. Los ateos son ateos, pues su espiritualidad se quedó en la edad de las cavernas. Hasta Zeus es demasiado elaborado para los ateos, y de la Biblia no lo saca, siempre traumados con los cristianos. A los ateos les encanta espantar monjitas indefensas, pero pues le temen a los deístas del siglo XXI. Así, la religión avanza, cambia y evoluciona también. Estos últimos milenios se han escrito un sinfín de textos, libros y de cosas acerca de Dios para aquellos que están dispuestos a ver y escuchar. Vamos, la tinta no se acabó hace 2000 años. Es obvio que a muchos les falta descargar las últimas actualizaciones de la religión y la espiritualidad, versiones mejoradas sobre nosotros, el cosmos y lo divino. Algunos creen que los filósofos, santos, iluminados, budas y profetas son historia del pasado. Algunos creen que ya se acabó la inspiración divina. Así, cuando un ateo te salga con este argumento otra vez, no olvides sonreír de oreja a oreja. Dile que es muy listo, que su argumento es excelso y bien logrado. Luego pregúntale si sabe la diferencia entre el objeto de estudio y los modelos acerca de él. Quizá te va a dar toda una cátedra de algo que no sabe ni siquiera cómo aplicar. Saludos, besos y abrazos, Archimago.